Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 5:30 de hoy, miércoles 3 de marzo. Ponemos punto y final ya a una sesión muy interesante la que hemos tenido en el día de hoy. A nivel de estructuras, a nivel operativo sobre todo, en donde hemos ido totalmente de más a menos. Apertura americana, claramente, bueno, antes de la apertura americana, a partir de que a primera hora empezásemos a tocar máximos en Europa, el precio ha ido deshinchándose y sí que se ha acelerado la caída a partir de las 12, 1 del mediodía. En el caso del DAX, bueno, pues todo en principio según lo previsto. Habíamos llegado a la zona de máximos históricos, 14.200, no lo ha tocado por poquito, pero sí lo suficiente como para superar el máximo anterior, por poquito, pero sí se ha superado. Y ahí hemos estado muy pendientes durante el día de el cierre, la confirmación de la pérdida del soporte que nos daba un SOR mensual. En este caso lo teníamos situado ligeramente por debajo de este máximo histórico, lo teníamos en 14.160. La pérdida, como digo, o el cierre, mejor dicho, de la vela horaria, pues nos ha facilitado en primer lugar volver al precio de apertura diario y en segundo lugar llegar a las zonas de alta probabilidad que teníamos para el día de hoy, 14.063. Todo lo demás pues ya eran movimientos de menos probabilidad operativa. Todo esto puede ser perfectamente un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, tener ahora movimiento correctivo y seguir cayendo, pero hay que tener en cuenta que la estructura que estábamos comentando puede que ahí arriba tengamos una ondita 3. Puede que tengamos una ondita 3. Ahora va a ser fundamental el cierre diario, si se nos queda por encima o por debajo de 14.063, que es el nivel más importante que tenemos en esta zona. Bastante, como digo, bastante bien el comportamiento del DAX en la sesión de hoy. Si pasamos al Eurostoxx, comportamiento similar. Se nos ha quedado similar, lógicamente, teniendo en cuenta que no podemos esperar máximos históricos de este índice. Se ha quedado cerquita de alcanzar 3.750, pero una distancia significativa, como para que se pudiese dar por bueno el alcance. A partir de ahí, el precio ha caído sin romper estructuras, exactamente igual que en el DAX. Tampoco nos hemos aproximado a una zona peligrosa que sería el 3.660 SOR anual. Nos volvemos a quedar, pues como quien dice, en tierra de nadie. La pérdida a nivel operativo sí que se ha podido trabajar con la pérdida del precio de apertura del día, y a partir de ahí, bueno, pues ir vigilando las zonas de control. En este caso, en el día de hoy teníamos primera zona de control por arriba, 3.736 creo que era, un SOR mensual, y por debajo, si no recuerdo mal, 3.700 el siguiente SOR mensual. Ahí el precio es donde se ha movido y los cierres de velas pues ahí dentro, ¿no? Bien, no ha sido el activo más interesante. El DAX ha estado bastante más interesante, el IBEX por supuesto. El IBEX le ha pasado como al DAX, ha hecho un nuevo máximo anual, porque realmente no puede aspirar a mucho más. Un nuevo máximo anual, y a partir de ahí se nos ha caído. Decíamos, la pérdida del 8.413 precio de apertura diario nos llevaría a 8.337. 8.337, por aquí. Y ya durante la tarde hemos visto como no solamente se ha conformado con ese 8.337, que es SOR anual, sino también se nos ha ido a buscar el precio de apertura del mes. Ahí hemos rebotado, estamos viendo como ese rebote está rompiendo estructuras, y también pues de vuelta parece que le falta poco ya para volver a ese 8.337 que habíamos comentado durante
la transmisión en el club, que sería la zona de rebote más probable. A partir de ahí, interesante ver cómo cierra el día, por encima o por debajo de ese nivel, porque tenemos un escape falso al alza en toda regla, con una caída vertiginosa. No tiene mucha volatilidad, porque la verdad que las velas, el tamaño de las velas no es llamativo, pero sí que llama la atención la caída lineal, el rechazo poderoso en ese punto que hay que volver a recordar, ¿no? Estamos en el entorno de 8.450 y eso hace meses que situamos por ahí la posible finalización de algo por arriba. Ya llegamos a primeros de enero y aquí hemos superado en varios puntillos, muy poquitos puntos, esa situación, y otra vez para abajo, ¿no? Bien, ahora lo importante, como digo, es los 8.337 y ver qué es lo que pasa por ahí. En Estados Unidos también una sesión muy interesante la que hemos tenido. El SP500, veíamos al inicio de la sesión americana en la apertura cómo se nos venía a 3.850 y a continuación al segundo nivel que teníamos señalado, zona de 3.839, precio de apertura del mes. Ahí comentábamos que podría ser un buen lugar para rebotar y de momento estamos superando con holgura el 3.850. Sí que es cierto que a nivel estructural ha habido solapes, y empezaríamos a pensar ya que la estructura está debilitada, se ha debilitado. Lo más probable, y además teniendo en cuenta que esto tiene estructura impulsiva, lo suyo sería ir pensando en que todo esto puede ser corrección para seguir bajando. Pero ya iremos viendo. También puede llegar incluso al precio de apertura del día, con ese rebote. Podría perfectamente llegar a esa zona, pero vamos a estar pendientes, lógicamente, en el cierre de vela del día de hoy a 3.850. El Nasdaq, una vez más, es el que ha caído a plomo y además muy preciso, muy preciso en su recorrido. Primera paradita en el precio de apertura mensual, que lo teníamos situado en 13.007. Aquí llegaba de una forma, como decimos, bastante precisa, y ahí se paraba. Y decíamos, con la pérdida del 13.007 nos vamos a venir a 12.870, y a 12.870 que se ha ido. Y a continuación decíamos, si vemos el cierre, si vemos la recuperación de una vela horaria cerrando por encima de ese nivel, pues es muy probable que tengamos vuelta a 13.000, y ahí estamos, ¿no? Estamos intentando alcanzar ese nivel. ¿Qué duda cabe que la estructura del Nasdaq es mucho más débil que la del resto? Estamos atacando 12.870. Cierre diario por debajo de ese nivel, pues va a presuponer, o vamos a presuponer que el precio puede iniciar un tramo bajista bastante más importante. En principio, zona de 12.500, pero con grandes probabilidades de incrementar o de profundizar en ese recorrido bajista, ¿vale? De momento ahí estamos, por encima del precio de apertura anual, una vez más. Y en el lado opuesto, el Dow Jones sigue por encima, está por encima del precio de apertura diario. Hemos estado tonteando con el SOR anual 31.387, no, perdón, 78, 31.378, no se puede, no, lo están controlando muy bien, en ese punto lo están controlando bastante bien. Llevamos aquí todos los primeros días de marzo, ya nos pasó también la semana pasada, final de febrero, pero esta semana está claro donde lo están controlando. Mientras estemos por arriba hay que mantener predisposición al alza, ¿no? Otra cosa es que se cierre por debajo de ese nivel y, bueno, pues
en gráfico diario me refiero, sí que podríamos ir a cerrar el hueco que se produjo al inicio de semana. Así que bueno, este es el resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Todavía queda tarde y todas las miradas puestas, lógicamente, en el cierre diario y esos niveles de control que estamos comentando. Eso lo veremos mañana. De momento lo dejamos aquí. Muchas gracias. Mañana más. Seguimos.